Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En los tiempos de reconstrucción, no todos los judíos se comprometieron de la misma manera. Muchos prefirieron buscar su propio bienestar por encima de la construcción del bien común, representado en el templo. Y la historia, de forma casi fatídica, se repite en cada situación de cada pueblo. Ante alguna desgracia, no todos optan por la solidaridad. Prefieren salvarse solos antes que unirse a una misma tarea. En estos momentos hay que escuchar a los profetas que Dios envía, como Ageo y tantos otros que nos insisten en pensar como pueblo y no como individuos aislados. Iniciemos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ageo. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos. Suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esto es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba. Estaba muy desconcertado porque algunos decían: es Juan que ha resucitado. Otros decían: es Elías que se ha aparecido. Y otros: es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo hice decapitar yo. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como termina el Evangelio, trataba de verlo. A veces tenía cara iguasuina que de cierta manera hoy cuaseando y cuasea y va a veñan de yara. Trataba de verlo.
Pero sabemos, ¿verdad?, que también este Herodes, ya es el hijo ciertamente de Herodes el Grande, es de la segunda generación ya. Y entonces, aquí cuando dice trataba de verlo, da la impresión de que tiene una actitud de búsqueda, una actitud de saber quién es Jesús, porque hoy en día se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba. Y estaba muy desconcertado, le llamaba la atención, más biopea, y por eso trataba de verlo. Se enteró, hoy cuá sea lleva. Y aquí, queridos amigos, para nosotros es una enseñanza también, porque ¿será que nosotros tratamos de encontrar a Jesús? ¿Será que nosotros tratamos de verle a Jesús? ¿Será que nosotros también nos sentimos desconcertados? Sobre todo, queridos amigos, recordemos quién es Herodes. Ya habíamos dicho, es un hombre corrupto, así como nosotros estamos llenos de corrupto aquí lastimosamente en nuestro país. Pero ahora tenemos que decir, ¿será que cuando estamos metidos tanto en esta corrupción, tratamos de verlo sinceramente al Señor? Tratamos de verlo. ¿Por qué? Y porque comienza a cuestionarnos. Ahí está el secreto. Peaco dice ina peñan de yara ñane atoy. Ñan de yara ñane atoy. Ñan de yara atoy. Ñan de yara opoco y otukutu y ñan de reina y ñan de dale será. Eñemoigue, porque tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. Yo te estoy ofreciendo tantas cosas lindas para que puedas dar a tu sociedad, para que puedas dar a tu familia. Entonces, unos con mucha facilidad, queridos amigos, piensa un poco lejos. Dice, no, ese es Elías, que se ha aparecido. Otros dicen, no, ese es Juan, que ha resucitado. O uno de los antiguos profetas que ha resucitado. O sea, queridos amigos, parece que no nos queremos comprometer y no queremos decir no. Aquí somos nosotros quienes hoy, en este contexto histórico, hacemos presente al Señor en nuestra realidad. En la realidad del hombre, en la realidad de la nación, en la realidad de la institución, en la realidad de nuestra familia. Ñandela yahueruta jinayeva. Pe familia yaipotá, ñandela yahueruta, pe iglesia yaipotá. Ñandela yahueruta jinabe Paraguay yaipotá, ¿verdad? Esa era la expresión famosísima que durante mucho tiempo estuvimos trabajando. Esa será la pregunta, ¿verdad? En cuanto que Jesús se entera de todo lo que hacía, Herodes es el que se entera, ¿verdad?, de Jesús, y de todo lo que enseñaba, estaba muy desconcertado. Este es otro elemento también, queridos hermanos, porque la presencia de Dios siempre nos va a incomodar. Spronzato, un autor de un libro, ¿verdad?, español, estamos ya más o menos en el año 1970 para adelante, creo que escribió este libro, ya es cana, pero ahí decía el título, el evangelio que incomoda, o los evangelios, o la buena noticia, ¿verdad?, de Jesús que te incomoda. Este hombre, Herodes, quedaba perplejo cuando escuchaba que Jesús hablaba, que Jesús enseñaba. En el fondo, parece que Herodes en realidad no quiere convertirse. Simplemente queda perplejo. Lo respeta, lo mira, pero no me quiero comprometer con esto. Es interesante todas estas cosas porque se vuelven a repetir. Yo recuerdo en la vida de Pablo también había sucedido lo mismo. Cuando se presenta ante Félix, los judíos le llevan, ¿verdad? Y después Félix, oye, pues yo tenía preso Sambucú a Pablo, pero dice de vez en cuando le llamaba. Pero sobre todo le llamaba para qué, queridos amigos. Y porque le interesaba saber un poco su doctrina. Pero cuando le hablaba de la moral, cuando le hablaba de un cambio, de una conversión, y que tenía que comenzar
a limpiar sus pecaditos, bueno, te voy a escuchar en otra oportunidad. Herodes. Él dice quiere verle a Jesús, pero está jugando a dos aguas. Quiero verlo, mapio pea. Pero la presencia de Jesús no es simplemente curiosidad, de querer ir a ver simplemente. Curiosidad. Sapoquetaje, ya que se llama la abuela. Querer ir a verlo simplemente. No. Aquí es verdaderamente comprometerse, entrar. Conocer a Jesús significa después un compromiso de cambio. Primero un compromiso de cambio de yo mismo tengo que salir de esta situación en la que me encuentro, por una parte. Pero luego, queridos amigos, es también, al salir yo de esta situación, lo que voy a hacer dentro de la comunidad es dar ese grano de positividad, cosas lindas, para que la comunidad pueda crecer y para que la comunidad pueda renovarse. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que todos alabemos siempre a Dios con nuestros cánticos y oraciones, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades del país, para que tengan el deseo de conocer y vivir la enseñanza del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que recemos siempre por el aumento de las vocaciones sacerdotales, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá,
serás, Señor.